¿Crees que sabes cómo entrenaban los caballeros? Todas esas tonterías románticas sobre señores nobles que practican elegantes juegos de espadas en los patios de los castillos. Bueno, no se despegue de su cota de malla porque la realidad del entrenamiento nocturno medieval era brutal y sangrienta. Estamos hablando de un sistema tan duro que la mayoría de los niños ni siquiera sobreviven para ver su cumpleaños número 15. Estoy a punto de revelar la impactante verdad sobre cómo se forjaron realmente estos guerreros legendarios. Desde la retorcida psicología utilizada para debilitar a los niños hasta los salvajes métodos de entrenamiento que harían que los modernos campos de entrenamiento militar parezcan vacaciones de verano. El viaje de niño campesino a máquina de muerte blindada. Todo empezó con algo llamado acogida. Las familias nobles literalmente comerciaban con sus hijos de 7 años como si fueran ganado, enviándolos a vivir con completos desconocidos. ¿Por qué? Porque tus propios padres podrían ser blandos contigo. No tuvieron ningún problema en desmantelarte por completo y reconstruirte desde cero. Estos chicos se convirtieron en pajes, lo cual suena bastante inocente hasta que aprendes lo que realmente significaba. Las páginas no eran sirvientas adorables que corrían por los castillos. Eran prisioneros de un experimento psicológico cuidadosamente diseñado. Cada aspecto de sus vidas estaba controlado, monitoreado y manipulado para crear la mentalidad del guerrero perfecto. La primera lección no tenía nada que ver con el combate. Se trataba de la tolerancia al dolor. A los pajes se les golpeaba periódicamente, no como castigo, sino como entrenamiento. La lógica era retorcida, pero efectiva. Si no pudiste soportar una paliza de tu amo, ¿cómo podrías sobrevivir en un campo de batalla donde las armas enemigas intentaban matarte? Lo llamaron endurecimiento, pero la psicología moderna lo reconocería como un abuso sistemático diseñado para crear entumecimiento emocional. Pero aquí es donde todo se pone realmente oscuro. Estas palizas no fueron aleatorias. Fueron calculados para romper las respuestas naturales de miedo del niño. Los maestros estudiarían cada página, encontrarían sus puntos de ruptura específicos y luego los explotarían sistemáticamente. Algunos muchachos cedieron bajo la presión y fueron enviados a casa en desgracia. Otros se convirtieron en caparazones vacíos, perfectos para moldearlos y convertirlos en asesinos sin emociones. La rutina diaria de un paje medieval estaba diseñada en torno a un principio: despojarlos de todo lo que los hacía humanos y reconstruirlos como armas. Se despertaban antes del amanecer, a menudo en cámaras de piedra heladas y sin calefacción. Su primera tarea fue cuidar las armas y armaduras de su amo. No porque fuera un trabajo servil, sino porque necesitaban desarrollar una reverencia casi religiosa por las herramientas de guerra. Mientras manejaban estas armas, los pajes aprendieron su primera lección crucial sobre el combate medieval: el peso. Una armadura completa pesaba entre 27 y 36 kilogramos. La espada de un caballero solía pesar entre 1,4 y 1,8 kilogramos. Un martillo de guerra podía pesar 4 kilogramos o más. Estos no eran los accesorios livianos que ves en las películas. Eran instrumentos brutales y pesados, diseñados para aplastar huesos y desgarrar metal. Las páginas pasaban horas cada día simplemente llevando estas armas, desarrollando los grupos musculares específicos necesarios para el combate, pero no de la forma esperada. No estaban haciendo flexiones medievales ni levantando piedras. En lugar de ello, realizaron algo llamado entrenamiento de carga. Los maestros los cargarían con combinaciones progresivamente más pesadas de armaduras y armas y luego los obligarían a realizar tareas diarias. Imagínese tratando de servir la cena mientras viste una cota de malla de 40 libras y lleva un escudo, o limpiando pisos mientras mantiene en equilibrio una espada en la cadera. Esto no era solo entrenamiento de fuerza. Se trataba de enseñar a sus cuerpos a funcionar normalmente bajo cargas de combate. Cuando llegaron a la adolescencia, usar una armadura les parecía tan natural como la ropa moderna. Pero el acondicionamiento físico no era nada comparado con la guerra psicológica. Las páginas vivían con miedo constante, no solo de sus amos, sino también entre ellas. El sistema de acogida creó deliberadamente competencia entre los niños.
Los maestros enfrentaban a las páginas entre sí en brutales competiciones, recompensando a los ganadores y castigando a los perdedores. Estas no eran competiciones amistosas. Los niños luchaban con armas de madera que podían romper huesos fácilmente. Lucharon hasta que alguien quedó inconsciente. Compitieron en desafíos de resistencia que llevaron sus cuerpos hasta el punto de quiebre. El mensaje fue claro. Tus páginas compañeras no eran tus amigas. Eran obstáculos que superar. Este entorno competitivo tenía un doble propósito. En primer lugar, identificó a líderes y luchadores naturales, pero lo más importante es que condicionó a estos futuros caballeros a ver la violencia como algo normal, incluso necesario. Cuando llegaron a ser escuderos, infligir dolor a los demás se sentía tan natural como respirar. Las armas de entrenamiento merecen una atención especial porque revelan cuán en serio se tomaba la preparación para el combate en la sociedad medieval. Olvídate de esas espadas de madera ligeras que ves en las películas. Las armas de entrenamiento a menudo eran más pesadas que sus contrapartes reales. Las páginas aprendieron con espadas de madera que pesaban entre 6 y 7 libras, casi el doble del peso de las hojas de acero. ¿Por qué hacer el entrenamiento más difícil que la realidad? Psicología simple. Cuando finalmente pudiste usar una espada real en combate, parecía increíblemente liviana y rápida en comparación. Tus golpes serían rapidísimos porque tus músculos estarían condicionados para mover pesos mucho más pesados. Es el mismo principio que utilizan los atletas modernos, pero aplicado a la guerra medieval. Las armas de madera no solo eran pesadas, sino que estaban diseñadas para herir. Las espadas de entrenamiento tenían bordes ásperos que dejaban astillas en la piel. Las lanzas de práctica tenían puntas desafiladas pero sólidas que aún podían perforar armaduras de cuero. Las mazas de madera eran esencialmente garrotes que podían romper cráneos si no tenías cuidado. Las páginas luchaban con estas brutales armas de entrenamiento a diario, a menudo hasta que se derramaba sangre. Los maestros alentaban esto porque creían que el dolor era el mejor maestro. Si cometiste un error en la práctica y resultaste herido, recordarías esa lección cuando tu vida dependiera de ello en un combate real. Pero esto es lo que realmente separa el entrenamiento medieval de la preparación militar moderna. No se trataba de adultos que se habían ofrecido como voluntarios para prestar servicio. Se trataba de niños, algunos de hasta 7 años de edad, que estaban siendo condicionados sistemáticamente para matar sin vacilación ni remordimiento. Las técnicas psicológicas utilizadas fueron sofisticadas y profundamente perturbadoras. Los maestros emplearon algo que hoy reconoceríamos como condicionamiento clásico. Cada vez que una página completaba con éxito una tarea violenta, recibía recompensas, comida, elogios y pequeños privilegios. Pero cualquier signo de debilidad o misericordia se correspondía con un duro castigo. Con el tiempo, los cerebros de los niños literalmente se reconfiguraron para asociar la violencia con resultados positivos y la compasión con el dolor. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Se necesitaron años de cuidadosa manipulación para convertir a un niño normal en alguien capaz de lanzarse a la batalla blandiendo un hacha contra la cabeza de otro ser humano. Pero cuando estos pajes se convirtieron en escuderos, alrededor de los 14 años, el proceso estaba casi completo. Habían aprendido a suprimir emociones humanas naturales como el miedo, la empatía y la autoconservación. Desarrollaron la fuerza física y la resistencia necesarias para el combate con armadura. Lo más importante es que habían internalizado la mentalidad guerrera que definiría el resto de sus vidas. Pero apenas hemos arañado la superficie de este sistema de entrenamiento medieval. Lo que ocurrió cuando los países pasaron a ser escuderos fue aún más intenso, más peligroso y más dañino psicológicamente. El verdadero entrenamiento de combate ni siquiera había comenzado aún. A los 14 años todo cambió. El chico que una vez fuiste se fue para siempre, reemplazado por algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Bienvenidos a los años de escudero, donde comenzó la verdadera pesadilla. Como escudero, ya no aprendías sobre la violencia. Lo estabas viviendo. Tu nuevo rol era sencillo. Sigue a un caballero completamente entrenado donde quiera que vaya, incluso en combate real.
No se permiten espadas de práctica ahora. No hay escudos de madera. Acero real, sangre real, muerte real. La primera sorpresa fue descubrir que los caballeros no eran los héroes honorables de las historias. Eran asesinos profesionales que veían la guerra como una transacción comercial. Tu noche masacrando campesinos en una redada en una aldea, luego el martes por la tarde discutiendo poesía con nobles en la corte. La capacidad de alternar entre la violencia brutal y el comportamiento civilizado no se consideraba inusual. Era de esperarse. Tu trabajo como escudero era mantener a tu caballero vivo y efectivo en la batalla. Esto significaba aprender habilidades que horrorizarían a la gente moderna. Tenías que dominar el arte de ayudar a los caballeros heridos a seguir luchando. No los estoy curando, claro está, solo los estoy manteniendo funcionales el tiempo suficiente para que puedan seguir matando. Aprendiste a curar rápidamente heridas de flecha con cualquier material que tuvieras disponible. Se podría utilizar barro, tela e incluso cabello humano para detener el sangrado temporalmente. Descubriste que heridas eran inmediatamente fatales y contra cuales un caballero podía luchar durante unos minutos más. Lo más inquietante es que aprendiste cuando era más eficiente acabar con tus propios aliados heridos en lugar de perder el tiempo intentando salvarlos. El entrenamiento con armas se intensificó más allá de todo lo que habías experimentado como paje. Los escuderos no solo aprendían a usar espadas y escudos. Dominaban todas las armas que pudieran aparecer en un campo de batalla medieval. Martillos de guerra que podrían aplastar armaduras de placas. Ballestas que requerían 200 libras de fuerza para tensarlas. Hachas de pértiga diseñadas específicamente para atravesar los cascos y llegar hasta el cerebro que se encuentra debajo. Pero el arma más importante no estaba hecha de acero. Era tu caballo. La guerra medieval estaba dominada por la caballería pesada. Y aprender a luchar a caballo era como aprender a pilotar un avión de combate mientras alguien te disparaba flechas a la cabeza. La física por sí sola era aterradora. Un caballero y su caballo cargando a toda velocidad crearon aproximadamente 3000 libras de impulso. Cuando esa fuerza golpeó una línea enemiga, los huesos no solo se rompieron, sino que explotaron. Entrenar para luchar a caballo significaba aprender a controlar la montura con las piernas y el peso del cuerpo mientras las manos estaban ocupadas con las armas. Practicabas golpear objetivos mientras galopabas junto a ellos a 32 km por hora. Aprendiste a inclinarte desde la silla para asestar golpes mortales sin caerte del caballo. Lo más difícil de todo es que lograste dominar la lanza. La lanza no era simplemente una lanza larga. Era un instrumento de matar diseñado con precisión que requería una sincronización perfecta y una mecánica corporal perfecta para usarse con eficacia. Si el ángulo se equivoca unos pocos grados, perderás completamente tu objetivo. Si agarras mal el arma, el impacto podría arrancarte el arma de las manos o romperte el brazo. Si pierdes el equilibrio, saldrás despedido del caballo a toda velocidad y probablemente morirás solo por la caída. Los escuderos practicaban el trabajo con la lanza utilizando un dispositivo llamado quintane. Imagínese un poste de madera con un travesaño giratorio. En un extremo colgaba un escudo objetivo. En el otro extremo, un pesado saco de arena. Atacarías al objetivo con tu lanza intentando golpearlo justo en el centro. Golpéalo correctamente y el travesaño se moverá lejos de ti. Si fallabas o golpeabas mal, el saco de arena se balancearía y te haría caer del caballo. Suena casi cómico hasta que te das cuenta de que el saco de arena pesaba aproximadamente tanto como un caballero con armadura completa. Ser golpeado a gran velocidad podría romper costillas, dislocar hombros o causar conmociones cerebrales. Los escuderos sufrían lesiones con regularidad durante el entrenamiento de quintane, algunos lo suficientemente graves como para terminar con sus carreras nocturnas antes incluso de comenzar. Pero las heridas físicas no fueron nada comparadas con lo que les pasó a sus mentes. La exposición constante a la violencia estaba cambiando la química de su cerebro de maneras fundamentales. La neurociencia moderna nos dice que el trauma repetido literalmente reconfigura las vías neuronales, especialmente en los cerebros en desarrollo.
Estos escuderos adolescentes estaban experimentando niveles de violencia y estrés que causarían un trastorno de estrés postraumático severo en los soldados modernos. Aún así, no se les permitió mostrar debilidad. Cualquier señal de miedo, vacilación o colapso emocional se correspondía con un castigo brutal. Los caballeros creían que la misericordia era un lujo que podía llevar a la muerte en el campo de batalla. Es mejor romper por completo el espíritu de un escudero que enviarlo al combate con dudas que podrían costarles la vida a ambos. El condicionamiento psicológico alcanzó su punto máximo durante algo llamado sangría. Este fue el momento en el que un escudero mató a otro ser humano por primera vez. No se suponía que eso sucediera en una batalla importante donde el escudero podría congelarse y hacer que todos murieran. En lugar de ello, los caballeros organizaban que sus escuderos participaran en pequeñas incursiones o escaramuzas cuyo resultado ya estaba decidido. El objetivo podría ser un grupo de bandidos, mensajeros enemigos o incluso simples campesinos del territorio de un señor rival. La cuestión no era la estrategia militar. Fue cruzar una línea que ya no podría volver a cruzarse. Una vez que tomaste una vida humana, algo dentro de ti cambió para siempre. Los caballeros sabían esto y lo utilizaron como el paso final en su condicionamiento psicológico. Después de la sangría, los escuderos dijeron que se sentían emocionalmente entumecidos, desconectados de su antiguo yo. Lo describieron como observar sus propias acciones desde fuera de sus cuerpos, como si alguien más estuviera controlando sus movimientos. La psicología moderna reconoce esto como disociación, una respuesta común a un trauma severo, pero los caballeros medievales lo veían como el nacimiento de un verdadero guerrero. La prueba final llegaba alrededor de los 21 años, cuando los escuderos eran elegibles para el título de caballero. Pero esto no fue una ceremonia ni una graduación. Fue un examen brutal del que muchos no sobrevivieron. El candidato tenía que demostrar que podía desempeñarse eficazmente en un combate real, no solo en ejercicios de entrenamiento. Esto significaba participar en una verdadera campaña militar donde su desempeño sería observado de cerca por caballeros experimentados. Tuvieron que demostrar no solo habilidad para el combate, sino también la capacidad de tomar decisiones de vida o muerte bajo extrema presión. ¿Podrían matar sin dudarlo? ¿Podrían seguir órdenes incluso cuando éstas significaran una muerte segura para personas inocentes? ¿Podrían mantener la disciplina mientras veían morir a sus amigos a su alrededor? Aquellos que aprobaron se convirtieron en caballeros y se unieron a una hermandad de élite de guerreros profesionales, pero el costo fue enorme. A estos hombres se les había despojado sistemáticamente de la empatía humana normal y se los había reconstruido como instrumentos de violencia. Ya no podían relacionarse con la gente común ni vivir una vida normal. La guerra era todo lo que conocían y la guerra era lo único para lo que servían. Los pocos registros que tenemos de antiguos caballeros pintan un panorama inquietante de hombres atormentados por lo que se habían convertido. Muchos lucharon con lo que hoy reconoceríamos como una enfermedad mental grave. Tenían pesadillas, arrebatos violentos y dificultades para establecer relaciones significativas. Algunos recurrieron al alcohol u otras sustancias para adormecer el dolor. Otros simplemente se retiraron por completo de la sociedad. Así que ahí está la dosis de realidad sobre el entrenamiento nocturno medieval. No fue romántico ni noble. Fue un proceso sistemático de abuso infantil diseñado para crear asesinos emocionalmente dañados. Estos no eran héroes de los cuentos de hadas. Fueron víctimas traumatizadas de un sistema brutal que luego infligieron ese mismo trauma a otros. La próxima vez que veas una película sobre valientes caballeros que cabalgan para salvar el día, recuerda lo que realmente costó crear a esos guerreros. Recuerda a los niños de 7 años arrancados de sus familias y sometidos a años de tortura psicológica y física. Recuerda que detrás de cada armadura brillante había un ser humano roto que pagó un precio inimaginable por sus habilidades de lucha. El entrenamiento de los caballeros medievales era eficaz para producir guerreros, pero a un coste que ninguna sociedad civilizada debería estar dispuesta a pagar. Gracias por ver este episodio de Middle Age Madness. Si esto te abrió los ojos al lado más oscuro de la historia medieval, asegúrate de suscribirte porque apenas estamos comenzando.
Recuerde que la historia rara vez es tan noble como las historias la hacen parecer.